Palmeiras es hace varios años el mejor equipo de Latinoamérica y de Brasil. Viene dominando el fútbol brasilero, la Libertadores también, y obviamente que no gana todos los títulos que juega todos los años. Pero si te pones a pensar, la verdad es que por lo menos viene llegando siempre a semifinales de Libertadores, y en Brasil, con el Brasileirão o la Copa de Brasil, la viene ganando o pegando en el palo todos los años. Pero durante mucho tiempo, Palmeiras no era competitivo y no estaba ni cerca de ganar cosas importantes como está ahora. Es más, varias veces le tocó irse al descenso y jugar en segunda división. Yo soy Fara y en el informe de Fútbol Leyendas de hoy te voy a contar cómo Palmeiras se transformó en el gigante brasilero. Hasta 2014, Palmeiras era un típico equipo grande brasilero. Varios momentos espectaculares en la historia, con una secuencia de títulos y jugadores históricos, pero también que alternaba con varios momentos y años muy malos, llegando a irse al descenso como le pasó en 2002 y en 2012. Existen tres motivos que han sido la llave del éxito y te los voy a contar en este video. Primero, quiero que entiendas el tamaño de Palmeiras, su importancia y tradición en el fútbol brasilero. Es el brasilero que más jugó Libertadores en la historia, 23 ediciones. Junto con São Paulo, son los que más llegaron a semifinales, 11 cada uno, ya contando 2023. También los dos llegaron a 6 finales y ganaron 3, que los equipos brasileños que más ganaron, todos ganaron 3. Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo y Palmeiras. Es el que más ligas brasileñas ganó en la historia también Palmeiras, 11. Se jugó de 1 millón de maneras distintas, o sea, cada vez cambiaba el torneo, pero bueno. De acuerdo a la CBF, oficialmente se cuenta y la cuenta da que Palmeiras tiene 11, es el que más ganó. En segundo está Santos, que tiene 8. También está tercero en Copas de Brasil, tiene 4. Cruzeiro tiene 6 y Grêmio tiene 5. Y por último, en campeonatos estaduales tiene 25 campeonatos paulistas. Corinthians es el primero con 30. Vos fijate cómo Palmeiras en todos los títulos brasileños está en los primeros lugares o es el que más ganó. Es por eso que cuando hablamos de Palmeiras estamos hablando de un gigante. No es un club que está teniendo una rachita buena de 5 años, sino que es un equipo con mucha historia. Ahora bien, ¿cómo fue que Palmeiras pasó de irse al descenso en 2012 a ser el mejor equipo brasilero de esta última década? Sin lugar a dudas, la gestión en Palmeiras ha sido fundamental para sacar al equipo de crisis en crisis y llevarlo a esta realidad de suceso. Pero, como todo en la vida, tiene sus entre líneas y sus cositas medias extrañas. Palmeiras decidió equilibrar su gestión y ordenar las finanzas del club a partir de 2003, después del último descenso. El tema es que el campeonato económico no te saca campeón, ni de la Libertadores, ni de nada. Y Palmeiras en 2005 inició un acuerdo de patrocinio máster con un banco brasileño que se llama Crefisa. Préstame atención en esto porque huele mal. Mirá. Actualmente, Crefisa le paga anualmente en concepto de patrocinio, de marketing, 80 millones de reales, que serían como 16 millones de dólares, y tiene un contrato hasta final de 2014. El tema es que la dueña de Crefisa es la presidenta del club, hasta también final de 2024. Aparte del dinero que Crefisa pone en concepto de patrocinador, antes ya de Leila ser electa presidente del Palmeiras, allá por 2018, en realidad, Leila fue electa presidente exactamente por lo que te voy a contar ahora. Como el club estaba en crisis y sin dinero para comprar buenos jugadores, armar un gran plantel y pagar contratos elevados, hizo un acuerdo con esta empresa a donde Crefisa compra a los jugadores y se los presta a Palmeiras. Cuando Palmeiras los vende, le devuelve el dinero prestado más el lucro de la venta. En concepto de préstamos financieros, Palmeiras llegó a estar debiéndole a Crefisa en 2018 172 millones de reales. Actualmente, como los jugadores se fueron vendiendo y Palmeiras fue ganando muchos títulos, que significaron muchos premios en dinero, la deuda viene bajando y está en 43 millones de reales. Eso da aproximadamente unos 9 millones de dólares. ¿Cómo va a terminar Palmeiras después de esto? El tiempo dirá. Pero tiene sus cosas muy raras, como ese obvio conflicto de interés que la presidenta de tu club sea la dueña de la principal empresa con la que el club hace negocios. O sea, así también hay que decir que en estos casi 10 años de acuerdo entre Crefisa y Palmeiras, no hay dudas que Palmeiras pasó a tener un equipo mucho más competitivo, un club mucho más organizado, un trabajo serio, bien hecho y que en resultados deportivos fue excelente. Sin lugar a dudas fue excelente. Pero además hay un segundo aspecto de la gestión, que es una decisión del club de armar un plantel sólido, competitivo, pero sin superestrellas y sin gastar valores exorbitantes en contrataciones. Palmeiras no tiene la misma cantidad de ingresos de dinero que Flamengo y no se puso a contratar jugadores carísimos, con mucha chapa, o esas superestrellas que vuelven de Europa grande, ya viste, que tienen contratos altísimos, pero que ya son la mitad del jugador que fueron. En vez de eso, optaron por encontrar buenos jugadores jóvenes, o por lo menos con poder de reventa, tanto en Brasil como por toda América Latina. Pensá en el Flaco López de Lanús
o Borja y Guerra, que eran de Atlético Nacional de Colombia, Weberton y Ronnie del Atlético Paranaense, el paraguayo Gustavo Gómez y tenés varios ejemplos más. Claramente, sin lugar a dudas, esta se mostró una decisión muy acertada y una gestión muy bien hecha, porque no es fácil encontrar los jugadores correctos y hacerlos rendir no siendo superestrellas. Porque esa es la verdad, de todos los jugadores de Palmeiras en este periodo, casi ninguno fue un jugador de selección brasilera, ni terminó llegando a un equipo grande o top de Europa. Y esto es lo que nos lleva a la segunda clave de Palmeiras, que es el técnico. Abel Ferreira. De nada te sirve tener un equipazo si tenés un técnico malo o que no se adapta con las características del plantel. Técnicos ofensivos necesitan jugadores con esa característica y viceversa. Fíjate lo que viene sucediendo con Flamengo, que tiene un equipazo lleno de estrellas, pero por elegir malos técnicos juega mal, tiene problemas internos y ya van 2 eliminaciones en octavos final de la Libertadores. Y Palmeiras fue a buscar a Abel Ferreira, un técnico portugués que dirigía en Grecia. Era un tapado, fue descubierto por el departamento de fútbol de Palmeiras, que buscaba un técnico con características específicas y por causa del scouting lo terminó encontrando. No fue un simple manotazo de ahogado, un vamos a ver qué pasa, a ver si funciona, o traer el técnico de la moda para ver qué onda. El portugués, la verdad es que viene haciendo un trabajo excelente, impresionante. En sus 3 temporadas al mando de Palmeiras ha conquistado 8 títulos. 2 Libertadores, 2020 y 2021, un campeonato brasilero, Brasileirão, 2022, una Copa do Brasil, en 2020 también, además de 2 campeonatos paulistas, 2022 y 2023, una Recopa Sudamericana, 2022, y una Supercopa do Brasil en 23. El estilo de Palmeiras es muy pragmático, no se preocupa con jugar bonito y sí con jugar bien y ser muy competitivo. Estudioso y obcecado, ha sacado agua de las piedras, de la pelota parada y también de laterales. El proyecto del fútbol de Palmeiras va más allá de Abel Ferreira y, como dijimos antes, ya empezó a verse en 2018 en la elección de los jugadores. Hay 6 jugadores que todavía están en el plantel. El arquero Weberton, los centrales Gustavo Gómez y Luan, los laterales derechos Marcos Rocha y Maike, y también el punta Dudu, que es la estrella del equipo. De la primera Libertadores ganada en el ciclo que fue en 2020, hay 8 titulares de la final que todavía están en el plantel. El arquero Weberton, los defensores Marcos Rocha, Luan y Gustavo Gómez, los mediocampistas Gabriel Menino, Rafael Veiga y César Rafael, y el punta Ronnie. Y en 2021, en el bicampeonato, además de estos jugadores, se sumaron Maike, que comparte desde 2018 la competencia con Marcos Rocha por el lateral derecho, y Dudu, que ya estaba en el club, se había ido en 2019 y vuelve en 2021. También llegó el lateral izquierdo uruguayo, Piquerés. Fíjate cómo en 2023 la base titular todavía se mantiene. En el arco Weberton, Marcos Rocha y Maike alternan bastante en el lateral derecho, Gustavo Gómez, Luan y Piquerés. En la mitad de la cancha, Gabriel Menino y César Rafael, Artur, Rafael Veiga y Dudu. Dudu se rompió los ligamentos y no juega más en esta temporada hasta el 2024 y adelante juega Ronnie. Si se ponen a pensar en estos nombres, es un muy buen equipo, súper vencedor y que no necesita de superestrellas para dominar el fútbol brasilero y continental en los últimos 6 años. Porque en las últimas 6 temporadas, de 2018 a 2023, Palmeiras ha llegado a 5 de 6 semifinales de Libertadores. Es impresionante. Ya son 4 semifinales consecutivas, 20, 21, 22 y 23. Y ganó 2 Libertadores. En 2023 está en semifinales y puede conquistar su tercera Libertadores en 4 años. Una locura. Eso sería igualar al Boca de Bianchi entre 2000 y 2003. Te pido por favor que no te vayas del video. Quédate porque todavía hay más. Yo sé que las propagandas son todas un embole. A nadie le gusta. Pero bueno, este canal es posible gracias a los patrocinadores que nos ayudan y nos apoyan para que podamos seguir adelante. Así que te quiero presentar en 30 segundos este patrocinador que apoya este canal y hace posible este contenido. Bancame que son solo 30 segundos. Y si no querés, solo adelanta el video y bueno, y seguí adelante. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS que tenés un 10% extra de descuento y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. En mi opinión, la tercera clave es el estadio y te voy a contar por qué.
Con la onda de construcciones en Brasil, por causa del Mundial 2014, se construyeron varios estadios nuevos, que son las famosas arenas. Palmeiras decidió demolir su antiguo y pequeño estadio, el Palestra Italia, y construir uno nuevo en 2010. Este estadio no iba a participar del Mundial, y Palmeiras, como no iba a tener la ayuda del gobierno y todo más, hizo un acuerdo con un grupo inversor llamado W Torre para la construcción y gerenciamiento de la nueva arena. Como siempre, estos acuerdos tienen puntos positivos y negativos. Si realmente vale la pena o no construir un estadio de esta manera, es una opinión que a mí me gustaría leer en los comentarios, así que pon en los comentarios a ver lo que vos pensás. ¿Cómo fue que lo hicieron? Te voy a contar. El grupo W Torres se hizo cargo de todos los costos de demolición y construcción del nuevo estadio. Algo que costó en torno de 190 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Concesión de 30 años en los cuales W Torres puede organizar eventos y shows y se queda con el 100% del dinero de esos ingresos. Toda la venta también de camarotes, palcos VIP, publicidades, estacionamientos, restaurantes, comercios y concesiones diversas, ¿viste? Queda todo para el grupo y nada para Palmeiras. Vos te preguntas, ¿es negocio para constructora? Si el estadio costó 190 millones de dólares y para que tengas una idea, vendieron por 20 años el nombre del estadio a la empresa Allianz de seguros por 90 millones de dólares. Prácticamente solo ahí pagaron el 50% de la construcción. Sumale a eso shows por 30 años, más los palcos VIP, estacionamiento, concesiones, restaurantes, todo eso. Y la verdad, te digo que ya deben haber recuperado en estos casi 10 años todo el dinero de la obra hace tiempo ya. Pero bueno, entonces vos me preguntás, che, ¿y para Palmeiras es negocio? La verdad, decímelo vos, ¿qué opinás? Pero, por un lado, un estadio nuevo, moderno y grande, que se puede usar desde 2014, a pesar de que solo va a ser realmente de Palmeiras en 2044, pero desde 2014 lo usa. No tuvo que gastar 190 millones para construirlo. Y además, toda la venta de entrada y las cuotas sociales del club, que son entradas para ver los partidos de Palmeiras, el 100% de esa plata va para Palmeiras. La constructora hace los negocios con las otras cosas, camarote, como te dije. Pero bueno, el estadio se inauguró el 19 de noviembre de 2014 en un partido contra Sport de Recife. La capacidad del estadio es de 43.000 personas y a comienzos de 2020 fue cambiado el césped natural para 100% sintético. Para mí, claramente la nueva cancha es un pilar y una clave del suceso. Porque mira, la cancha nueva es atractiva y generó en los hinchas un sentido de identidad y un interés por volver a la cancha. El público aumentó, se empezó a llenar, cosa que en el estadio antiguo no pasaba, iba muy poca gente, no les gustaba, y ahora en la cancha nueva, aparte de que es más grande, entran más de 40.000 personas, la gente empieza a ir. Eso también hizo que el número de socios empiece a aumentar. Entonces, más socios, más gente en la cancha, más entradas vendidas, más sentido de identidad. Bueno, yo creo que todo eso es positivo. Además, también está el tema del césped sintético. Es una cancha donde ellos están acostumbrados y los rivales que van a jugar allá se tienen que adaptar a jugar en otro suelo, en otra superficie. Entonces, bueno, eso termina siendo una otra ventaja también. Así que bueno, amigos, para mí estas son las 3 claves por las que Palmeiras ha tenido en los últimos años todo este dominio y ha marcado una época que quiero saber si para vos este Palmeiras entra en la historia de los grandes equipos brasileros y del continente latinoamericano. ¿A qué nivel lo pones? Pon en los comentarios y bueno, si te gustó este informe, ya sabes lo que tenés que hacer y nos vemos en el próximo informe. Un abrazo.